no somos tan conscientes de que la manera en la que vemos el mundo tiene que ver con nuestras gafas, ¿no? Esas gafas, esa cosmovisión previa a través de la que interpretamos. El día de hoy quiero presentarles a Nacho Bañeras, español, doctor en filosofía, especializado en pensamiento contemporáneo y tradiciones contemplativas en Occidente, y es el coordinador de la escuela Curasui Curamundi. Le doy una gran bienvenida, con mucho agradecimiento por estar aquí. Así que Nacho, bienvenido a Global Mindfulness Group. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Nada, un placer estar aquí y con ganas de contribuir. Gracias, Nacho. Y yo te había comentado que, curiosamente, hace yo muy poco había descubierto lo que era la filosofía estoica, lo cual me sorprendió enormemente porque encontré que era una forma de vivir muy apropiada y muy correspondiente a lo que yo creo que podría cada ser humano contemplar, de vivir en esa forma de ser, de pensar, de sentir. Y quería preguntarte, ¿cómo así llegaste a conocer la filosofía estoica? ¿Qué te llevó a este camino del autoconocimiento? ¿Por qué te interesaste? Pues diría que lo que me trajo es la propia vida. No, digamos que sí, lo que me trajo el autoconocimiento es lo inevitable o lo ligado que está la vida con el obligado trabajo a verse uno mismo, ¿no? Entonces diría que como cualquier persona, imagino, me fui encontrando con problemáticas, con cuestiones, especialmente en la adolescencia, que me llevaron a preguntar, a indagar, a saber sobre mí. Y ahí empezó el trabajo de autoconocimiento, quizás al principio leyendo y a partir de ahí convirtiéndome de alguna manera, entiendo que en un buscador que lo que intentaba hacer era investigar sobre preguntas con las que me iba encontrando, también con problemáticas, ¿no? Con las problemáticas que va ligada la vida o el desarrollo como persona, y eso es lo que me fue acercando progresivamente a la filosofía, ¿no? Quizás primero estaba un poco perdido, empecé a estudiar Derecho, acabé la carrera de Derecho, pero entiendo que eso no me llenaba lo suficiente y entonces estudié la carrera de Filosofía y a partir de ahí pude comenzar a encontrar, no sé si respuestas, pero sí estilos de vida que me permitían a mí vivir de una forma más consciente, poder aprovechar aquello que me pasaba para tener una actitud más de escucha respecto a aquello que vivía, también escucha respecto a cómo yo interpretaba la vida, qué rol o qué conjunto de roles estaba viviendo y poderme preguntar por qué actuaba de una manera y no de otra, por qué escogía de una manera y de otra, por qué sentía de una manera y no de otra. Y en definitiva, creo que la vida nos pone a todos un conjunto de hilos a través de lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida, que creo que si mantenemos una actitud de escucha, que si vamos estirando ese hilo para tener esta actitud de indagación, vamos reconociendo cosas de nosotros que nos permiten responsabilizarnos, ocuparnos de nuestra vida, vivir de una forma más consciente, también de una forma más responsable. Y ahí empezó el trabajo de indagación, ¿no? A partir de estudiar la carrera de filosofía, empecé también a estudiar el profesorado de yoga y meditación, hice también formaciones en psicoterapia y todo junto con también el trabajo de doctorado, fui construyendo lo que para mí es verdaderamente la filosofía, ¿no? Este trabajo de autoconocimiento, ¿no? Este trabajo de escucha respecto a mí mismo, junto con lo que me va pasando a lo largo de mi vida, a partir del cual ir reconociendo qué creencias tengo, qué roles actúo, cómo siento, y poder ir deshaciéndome de aquellas pautas de comportamiento que de alguna manera he adquirido o adquirí en su momento, aquellas creencias, ¿no? Que quizás por el proceso de socialización he ido recibiendo, pero que no me interpelaban, no me sentía identificado con ellas y por tanto ir respondiendo de una forma más propia.
Quizás luego, ¿no? Una vez ordenado un poco más la dimensión de autoconocimiento, creo que eso permite acercarnos a una dimensión más contemplativa, ¿no? El poder darme cuenta de que actúo bajo ciertas personalidades o ciertas creencias también me permite irme preguntando si es posible vivir más desligado de las creencias, con una actitud de escucha más abierta, con un mayor silenciamiento interno o paz interior, y ahí empezó también, ¿no?, a abrirse la dimensión contemplativa. Y Nacho, gracias por lo que compartes. Y es interesante porque yo creo que los que hemos estudiado filosofía, de alguna u otra manera, o por lo menos en mi experiencia, yo siempre lo vi como algo tan actual, a pesar que estudié filosofía, pues, sabes, a los antiguos, pues, pero es tan actual al día de hoy y tan aplicado, yo creo que hoy en día más que nunca, ¿no? O sea, simplemente conócete a ti mismo como este mandato único que creo que es el que nos olvidamos normalmente de llevar a cabo y que creo que finalmente es nuestra única responsabilidad. ¿Y cómo así llega la filosofía estoica? ¿Cómo así tú interpretas la filosofía estoica y qué te lleva a ti a reconocer y adoptar esta filosofía como un principio de un estilo de vida, digamos? Eh, Creo que para entender, sí, creo que mi experiencia en el mundo académico fue algo diferente a la tuya. Yo me encontré con una filosofía, a mi entender, muy situada en el discurso mental, en una torre de marfil, alejada de la vida práctica, y aunque tenía, ¿no? Tiene la capacidad, tiene una buena capacidad de ser crítica respecto a nuestra actualidad y de ofrecer, por tanto, como una sabiduría crítica respecto a nuestro presente, no, a lo largo de la carrera no escuché aquello que realmente estaba buscando, ¿no? Un camino quizás más iniciático, de autoconocimiento, que pudiera llevarlo a mi vida práctica. Y eso lo descubrí cuando empecé a hacer el doctorado. En el doctorado yo lo quise hacer sobre narcisismo, y eso me permitió ir descubriendo aquella dimensión de la filosofía que no había descubierto en la carrera, que no se me había mostrado en la carrera, que es aquella filosofía, como tú bien dices, ¿no?, que sí es más fiel a la máxima, ¿no?, del templo de Delfos, ese conócete, que también es algo más presente en la filosofía antigua, pero perdido, ¿no?, a medida que se va desarrollando la filosofía occidental, quizás menospreciado por la filosofía occidental. Y ahí entonces entré en contacto con diferentes escuelas o diferentes filósofos que sí llevaban, o sí que les parecía o que defendían que la verdadera filosofía no es tanto un pensar, sino una manera de vivir, ¿no?, un estilo de vida. Eso me interesó mucho porque lo que yo quería era justamente eso, poder llevar una vida más filosófica, y ahí entré en contacto, entre otros, con Spinoza. Spinoza es un filósofo del siglo XVII. Spinoza me gustó mucho, y a partir de ahí fui indagando, y es cuando descubrí o cuando volví a los antiguos para descubrir la escuela estoica, que de alguna manera es una escuela que quiere mantenerse muy fiel a Sócrates, que es un filósofo que defiende que filosofía es más bien llevar una vida que no pensar de una manera determinada, ¿no? Y a partir de ahí empecé a interesarme por el estoicismo y descubrí que esta escuela tiene un legado teórico y práctico lo suficientemente amplio, profundo y a la vez sencillo y humilde, que creo que sí que puede servirnos a día de hoy, actualizando, criticando ciertas cosas del estoicismo, porque creo que no es una escuela que nos corresponda revivir, pero sí que es una escuela que creo que nos puede servir como una inspiración para hacer este trabajo de autoconocimiento algo más profundo. Y Nacho, ¿cómo tú ves que la filosofía estoica, por ejemplo, y en esta serie de
de acompañamiento que nos vas a dar a través de informaciones y estas charlas, ¿cómo crees que podrían beneficiarnos? ¿Cómo nos podrían contribuir al bienestar, al poder sentirnos o incluso, ¿no? Empezar en este camino de autoconocimiento que muchas veces yo creo se le ha dado un rol o un papel secundario a lo que debería predominantemente ser esta búsqueda interna, pero nos hemos ocupado tanto de hacer este personaje externo pero yo creo que hoy día hay como un llamado más global, ¿no? Y yo creo que la gente finalmente está buscando, sea porque se ha encontrado en algún momento con alguna dificultad o porque hay un reconocimiento interno, una escucha de un momento, a ver, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Y cuál es este aprendizaje. ¿Cómo tú ves que podríamos beneficiarnos o qué nos podría dar de apoyo, de guía, de conocimiento, de herramienta? De entrada, volver a reivindicar que como seres humanos somos impepinablemente, necesariamente somos seres filosóficos. Es decir, creo que ahí hay una... Aristóteles decía, ¿no? Cada ser humano busca su propia felicidad. De entrada, todos buscamos nuestra propia felicidad. Lo que no nos detenemos o no reflexionamos es a qué llamamos felicidad y cuál es el camino que vamos escogiendo para alcanzar esa felicidad. Entonces, falta una tarea de escucha para poder clarificar en qué consiste esa felicidad y también falta entonces, una vez delimitado qué queremos entender por felicidad, cuál es el camino a alcanzar, ¿no? Para alcanzar esa felicidad. Entonces yo creo que eso es importante, pero de entrada poner encima de la mesa que como seres humanos, misteriosamente y me parece maravillosamente, somos seres filosóficos, nos hacemos preguntas, somos grandes buscadores y creo que eso merece un tiempo de una escucha de mayor calidad. Eso de entrada. A partir de ahí, creo que la felicidad la podemos, tal y como la entienden los estoicos, los estoicos la definen como serenidad, como paz interior, como aquella experiencia de sentirme lleno internamente, de sentirme pleno internamente. Entonces, ¿cómo voy hacia ahí, no? ¿Cómo voy hacia ahí? De entrada, cuando voy hacia ahí me encuentro que mi cabeza, la mente, funciona de una manera en la que generalmente me genera problemas, me genera problemáticas. Entonces, hay una tarea para los estoicos, hay una primera tarea que consiste en apaciguar la mente. ¿Apaciguar la mente qué quiere decir? Apaciguar la mente, que es lo que los estoicos nombran como la disciplina del juicio, tiene por finalidad escuchar cómo funciona mi cabeza. Mi cabeza funciona por un conjunto de creencias a partir de la cual yo las hilo y tengo una narración. Narro, interpreto el mundo que vivo. No vivo el mundo de una forma directa, sino que lo interpreto, ¿no? Podemos decir que cada uno de los seres humanos llevamos unas gafas y con esas gafas interpretamos el mundo. Por tanto, la primera tarea es ocuparme de esas gafas, ocuparme de saber con qué color estoy viendo el mundo. Porque doy por hecho que el color, de una forma natural, damos por hecho que el color a partir del cual vemos el mundo es el mundo. Sin embargo, no somos tan conscientes de que la manera en la que vemos el mundo tiene que ver con nuestras gafas, ¿no? Esas gafas, esa cosmovisión previa a través de la que interpretamos el mundo. Entonces, la primera tarea de los estoicos es ocuparme de esas gafas. Ocuparme de esas gafas quiere decir saber cómo son, saber, por ejemplo, a partir de qué creencias estoy generando esas gafas, esa interpretación. No es lo mismo interpretar el mundo teniendo unas gafas en las que, por ejemplo, tengo una baja autoestima que no en las que tengo una buena autoestima. No miraré el mundo ni lo viviré de una forma igual en una o en otra. Por tanto, ocuparme de esas gafas. A medida que con el trabajo de autoconocimiento
voy limpiando esas gafas, es decir, me voy deshaciendo del conjunto de creencias que construyen esas gafas, puedo vivir de una forma más vacía internamente, sin tanta interpretación. Esa ya me parece un camino que primeramente libera de la carga de energía en la que muchas veces me doy cuenta con la que interpreto el mundo, es decir, gasto mucha energía interpretando el mundo y además generalmente lo hago mal, interpreto mal el mundo, porque lo interpreto en base a unas creencias que más bien me hacen sufrir y eso me permite a la vez tener una mayor libertad, ¿no? Tener una mayor capacidad de escucha, tener una mayor libertad en cuanto a que ya no reacciono delante de unas determinadas interpretaciones, sino que mi manera de vivir tiene una mayor amplitud. Eso me permite ir empezando a conectar con una paz interna. Por decirlo así, en realidad, en lenguaje actual, los estoicos entienden que el trabajo de autoconocimiento es un trabajo de desvelo, de desnudarme internamente. ¿De desnudarme de qué? Desnudarme de las interpretaciones, desnudarme de las creencias que tengo del mundo. Y aquí creo que para entender esto con una mayor profundidad, generalmente me retrotraigo a Sócrates, que es el gran inspirador. Si algo sabemos de Sócrates es la frase de solo sé que no sé nada. Gracias a esta frase me puedo dar cuenta que las interpretaciones que hago del mundo o de mí mismo en realidad no tienen una base, no son conocimiento real, son prejuicios la mayoría de las creencias que tengo. Entonces, de lo que se trata es de reconocer mi ignorancia y mirar de vivir en el mundo a través de esta docta ignorancia, ¿no? De esta ignorancia bien valorada, que consiste en la actitud humilde de reconocer que no sé y que por tanto me tengo que colocar en una actitud de escucha más abierta. Bueno, creo que con lo que nos has explicado en breves minutos, pues estoy segura que tu contribución va a ser muy valiosa, porque si hay algo que en primera instancia nos cuesta, es reconocer que tenemos esas gafas, ¿no? Vivimos la vida normalmente asumiendo que esas gafas que llevamos son las que lleva todo el mundo y que por lo tanto mi experiencia es tan real y tan certera que es indiscutible incluso el cuestionarme que pueda ser todo parte de esta visión que tengo a través de las gafas. Y creo que es muy importante el, el tener eso presente y el cuestionarnos, ¿no? Creo que es la primera puerta, como lo has dicho tú, así que yo creo que vamos a entrar en un camino bien acompañados a través tuyo, Nacho, y quería agradecerte enormemente porque estoy segura que muchas personas en la comunidad que están ávidas y deseosas de aprender este camino de autoconocimiento, pero que muchas veces es difícil porque no se sabe de dónde empezar, ¿no? Cómo dar estos primeros pasos más allá de esta pregunta de qué pasa si es que lo que percibo no necesariamente es tan fijo y tan rígido como aparenta ser, ¿no? Y puede haber una experiencia de vida más amplia, con más vacío interno, que muchas veces le tenemos un poco de miedo a ese vacío interno porque creemos que hay que llenarlo cuando en realidad, pues, es en ese vacío donde surge, eh, y donde se llena nos llenamos de la conciencia. Pero bueno, pues agradecerte, Nacho, el que estés en Global Mindfulness Group, el de compartir. Estoy segura que mucha gente se va a interesar, además de la escuela de Curazú y Curamundi, que creo que tiene muchos, ya incluso programas que están pregrabados y de mucha ayuda y de varios temas muy interesantes. Así que muchísimas gracias. Bienvenido a Global Mindfulness Group y espero que la comunidad pues esté muy pendiente de las próximas charlas y conversaciones y
y información que nos vayas a compartir. Así que gracias, Nacho. Muchas gracias a ti.